A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. ¿Qué Pandorita. pasa de la foto de su... Ahí está toda la parte de Ah, es de él. abdomen agudo. El doctor. Ya, apendicitis, colecistitis. También hay uno de la parte gástrica. ¿Ya? Ahí escribo algunos capítulos. Perdón. ¿Ya? Estamos listos para la segunda. Lo estoy probando. Y los que han salido desaprobados en trauma ya fueron, ¿no? ¿De verdad no se aprobó? ¿Por qué? No, pero falta más Todavía, exámenes. todavía. Faltan más exámenes. ¿Cuántos exámenes? ¿Cuántos exámenes faltan? Son- ¿Cuatro? ¿Faltan cuatro? Dos, tres, ¿no? Ah, ¿Faltan ya. tres? ¿Los demás son para el doctor? Pero ¿Todos? hay patología también. ¿Marlene? Y usualmente llevan cuántos créditos ¿Acá hay? llevan por ciclo. 24. 24 créditos. Había un crédito que era como 16, ¿no? Sí, semiología. Como un ciclo, y si desaprobabas eso, desaprobabas todo el año. Eran 14 ciclos, pero. No, No, 14 14 créditos. créditos. 14 créditos. ¿Cuál es semiología? Sí. Ah, sí, son 14 créditos. No eran, son. Ya aprobaron eso. Ah, Sí. sí. El año pasado. No, pero en el internado he visto que los cursos de internado cada ítem vale 14. Es lo que creo que Es es la el año que más rotación. cuesta. La rotación, básicamente. Ah, pero sí es el año que más cuesta. Consejo de vida. Estudiar, ¿no? No hablamos de eso, por favor. Mejor no hablamos de eso. Hasta lloro. Son 92, ¿no? Pero nunca vienen todos, felizmente, ¿no? Pero los exámenes. Es que también hay alumnos de otros años que han jalado y también se copian. Ajá, pero. Esto Porque los exámenes están todos. Hay niños que nunca he visto ni en la clase. Listo, vamos a hablar de la patología más frecuente en emergencia, ¿no? La patología abdominal más frecuente que es la apendicitis aguda. Un poquito de historia. Bueno, anatomía ya ustedes lo han visto, ¿no es cierto? Algo de embriología. Es visible la octava semana, es un divertículo del ciego. Antes se pensaba que no servía de nada, pero ahora sabemos que tiene muchas funciones y algunas son muy importantes inclusive. Antes, cuando nosotros teníamos intestino corto y hacíamos la restitución por enfermedad inflamatoria, por ejemplo por Crohn, le sacábamos el apéndice. Pero hemos visto en el tiempo, eso todavía no lo hemos podido publicar, que el dejar el apéndice mantiene la competencia del GAL, que es el sistema inmunológico gastrointestinal. Y este sistema inmunológico es muy importante para poder lograr restitución de las funciones intestinales. Entonces ahora ya no le sacamos el apéndice, a menos que tenga alguna patología, ¿no? Y en ese libro se habla de lo que es apendicectomía incidental, accidental, profiláctica, ¿no? En qué casos debemos hacer cada una de ellas. ¿Ya? Está pues en el ciego, ¿no? Y la base tiene base, punta, su ubicación puede variar, puede ser pélvica, puede ser retrocescal, ahora lo vamos a ver. Su utilidad está relacionada con un reservorio de gérmenes. No se olviden que ahora le están dando mucha importancia a la microbiota. Parece que el apéndice es un regulador de la microbiota intestinal y que de hecho
como ven ahí, su ausencia incrementa el riesgo de colitis ulcerativa, ya se ha demostrado. ¿Ya? Esas son las ubicaciones del apéndice. La ubicación más frecuente del apéndice que no tiene apendicitis aguda es retrocecal. Pero la ubicación más frecuente del apéndice con apendicitis aguda es pélvica. Eso viene en el examen. ¿Ya? Cuando el apéndice no tiene enfermedad, su ubicación más frecuente es retrocecal. Pero cuando el apéndice presenta apendicitis, su ubicación más frecuente es pélvica. ¿De acuerdo? Y ahí está el apéndice, generalmente rota con el ciego. El ciego tiene una rotación hacia la derecha, ¿no? En sentido antihorario, y de esa manera va bajando. ¿Sí? Viene así, ¿no? Entonces, en una rotación incompleta, no necesariamente mal rotación, una rotación incompleta, a veces el ciego se queda acá arriba. Lo ideal, lo usual es que baje, ¿no? Y que quede posiliaca derecha. ¿Ya? Esas son algunas posiciones que son anómalas. El apéndice tiene pues mucho tejido linfoide, ya les dije la utilidad que le hemos encontrado últimamente, y tiene inmunidad tanto humoral como celular. La célula humoral está relacionada con inmunoglobulina A secretoria, ¿no? Participa en el proceso de modulación de los linfocitos y es un órgano inmunitario útil, ¿no? Aunque no esencial. No se olviden que ahí están pues gran parte de las células que pueden regular el proceso inmunitario intestinal. Quien la describió primero, ¿no? Y dio parte del tratamiento fue Charles McBurney o McBurney, como quieran decirlo, y pues se dieron en 1889, ¿no? Las indicaciones de la parotomía, y él describe pues el punto de McBurney, ¿no? O McBurney, que es la unión entre los dos tercios proximales y distales de una línea trazada del ombligo hacia la cresta ilíaca antero superior, ¿no? Eso lo han visto en semiología, 14 créditos, de que y lo han aprobado, pues, yo estoy muy por debajo de su nivel de semiológico. La incidencia es un trastorno quirúrgico, más común en el abdomen, es más frecuente en varones que en mujeres, eso no ha cambiado, hay un ligero predominio siempre, y su incidencia ha ido disminuyendo desde 1950 por razones no claras. Esto es falso. O sea, si chicos son esferas. No, Oh, entonces no disminuye. Sí, aumentando. se ha incrementado. ¿Por qué? Porque esto lo dicté más o menos hace 10 años, como les decía, estoy dando el curso, pero esto ya cambió, ¿no? Las últimas frecuencia, los últimos datos es que la apendicitis se está incrementando en frecuencia y en otras poblaciones también, en otras poblaciones que antes se decía que no había. Por ejemplo, pacientes de 92 años con apendicitis aguda, sí tienen apendicitis aguda, 92 años, son los extremos de la vida, ¿no? Y había unos factores, aquí les van a decir, ¿no? Fisiopatología y todo eso. Pero cuando se hace un estudio, se ha hecho un estudio y es una última publicación, la pueden ver si quieren, está en diagnóstico y lo ha hecho un peruano, el doctor Borda, con la doctora Yanamoto, ¿sí? De Cayetano. Y ahí hacen una revisión en la primera parte y mencionan, por ejemplo, que la apendicitis aguda estaría relacionado con la constipación o con el estreñimiento, que estaría más relacionado con la obesidad, 2, y que también tendría mayor frecuencia en pacientes que tienen una alimentación, ¿cómo le llaman esta alimentación? ¿Grasa? Sí, chatarra, con comida chatarra, con Alimentación feliz. sí, esa alimentación, eso es lo que es rico, es lo feo, ¿no? Lo malo.
¿ya? Entonces, eso todavía está por revisarse, pero definitivamente sí, la frecuencia cada vez está en mayor incremento. No sabemos si es por igual que el cáncer de colon, no sabemos si es por la dieta que es ahora globalizada, que casi todos comen comida por lo menos semiprocesada, no les podría decir si procesada, pero semiprocesada, y la natural muy poca, ¿no? Entonces la fisiopatología es la obstrucción del apéndice. La causa más frecuente de obstrucción del apéndice, ¿cuál es? Listo, eso es lo que aparece. No, en la hipertrofia linfoidea aparecía en los exámenes, pero ahora han puesto que es coprolito. Entonces es lo que se está describiendo, ¿no? 60% por un coprolito, 35% por hipertrofia linfoide, ¿ya? En niños es más por hipertrofia linfoide. ¿Por qué? Porque en niños el lumen del apendicular la base es mucho más ancha. Entonces tendría que ser un coprolito muy grande, ¿no? Entonces que ahí sí el tejido linfoide sí es el más frecuente. Hay una obstrucción, esta obstrucción es en asa cerrada, entonces empiezan a haber cambios no solamente de la presión sobre el crecimiento bacteriano, se deteriora y ulcera la mucosa, y finalmente hay una invasión transmural de gérmenes que se va dando paralelo a la isquemia de la pared, ¿no? Hay compromiso vascular. Ahí están y empieza pues esa distensión del abdomen, ¿no? Esa va a dar lo que se llama el dolor primero difuso, ¿no? En el epigastrio, y luego se va a localizar ya en fosa ilíaca derecha cuando se vuelve transmural, ¿no? Hay una secreción continua de la mucosa y eso ya excede la presión, ¿no? Cuando la presión intraluminal es cada vez mayor, primero hay congestión y hay un estado que se le llama congestivo o catarral, el apéndice. Cuando esto es mucho mayor y ya causa compromiso vascular, entonces hay una necrosis de la pared, y ahí se le llama una apéndice necrosada, que ya es una apéndice complicada. Entonces los estadios son los siguientes: apéndice edematoso a catarral, apéndice flemonosa, cuando ya hay zonas de isquemia y hay fibrina, por eso se llama flemonosa, necrótica, cuando es gangrenada, y perforada, cuando esta perforación ya se hace evidente, ¿no? El estado de complicada es desde necrótica. Cualquier órgano que esté necrosado ya está complicado. ¿Por qué? Porque hay una microperforación, y esas perforaciones van a hacer pues, que los gérmenes invadan el peritoneo. Entonces, una infección intraabdominal complicada es desde el estado de necrosis, ¿ya? Eso viene en el examen. La bacteriología, los gérmenes más frecuentes aerobios son la Escherichia coli, y dentro de los anaerobios están el Bacteroides fragilis y el Clostridium perfringens, ¿ya? Esos son los más frecuentes. Ahí están los E. coli, y dentro de los anaerobios pues el Bacteroides fragilis. El diagnóstico evidentemente es clínico, ¿no? Hay una signología y una sintomatología muy propia de la apendicitis aguda. Es un estado de malestar, viene el dolor abdominal, luego vienen las náuseas, ¿no? Puede llegar a vómitos, sensación de alza térmica o fiebre. El dolor primero es tipo cólico, ¿no? Después puede pasar a pesadez, se da en el epigastrio, y luego de 4 a 6 horas se va a localizar en la fosa ilíaca derecha. Se llama cronología de Murphy, ¿no? O Murphy. ¿Listo? Bueno, yo les acepto, ¿no? Entonces, como usted no va a hablar inglesa, pues es perfecta, ¿ya? Y ¿qué sucede? Que también se va a acompañar pues con otros signos como estreñimiento, constipación, que no es de los menos frecuentes porque a veces va a acompañar con diarrea, pero constipación, estreñimiento, distensión abdominal, ¿no? Y ya son signos más asociados que no son tan frecuentes, ¿ya? El tiempo que transcurre desde el inicio de la enfermedad
va acompañado de los procesos fisiopatológicos que hemos visto, ¿no? Por lo tanto, un apéndice va a tener mayor riesgo de perforación cuando pasen 24 a 48 horas. Sin embargo, y eso ha habido un cambio al respecto, que se ha notado que cuando nosotros damos antibióticos, cualquiera sea, sobre todo cuando es una Escherichia coli ultrasensible, que en la mayor de los casos se da, nosotros podemos limitar la enfermedad, la progresión de la enfermedad, limitar el estado fisiopatológico. Por lo tanto, si ustedes quieren hacer que el paciente, como el paciente que les menciono, el paciente cardíaco, ¿no?, que a las 3 de la mañana querían que lo opere, le he puesto su meropenem 2 gramos cada 8 horas, ¿no?, dosis sepsis, ¿no?, y lo voy a operar pues, el miércoles o el jueves. Ya tranquilo, ya le pasó su infarto, ya se instaló todo, ¿no?, sabemos cómo está su hemodinamia y vamos a poder superar. Entonces, ¿con qué les quiero decir eso? Porque a veces vienen y dicen, no saben qué, el paciente se va a perforar, ¿cierto? No, si ustedes le dan antibióticos y hay respuesta al mismo, no es necesario que tengan que operarlo pues, a las 3 de la mañana o a las 5 de la mañana, ¿no?, y a las locas. Tanto así que existe ya hace más de 25 años un servicio de cirugía ambulatoria que opera las apendicitis agudas a las 7 de la mañana y a las 4 de la tarde saliendo de su casa, ¿no? Obviamente apéndices no complicadas, congestivas o flemonosas. ¿Por qué? Porque les han dado el antibiótico, han limitado la infección y entran pues en un estado en el cual pueden hacer la cirugía sin mayor problema, ¿no? Laparoscópica y no hay problema, ¿ya? ¿Qué más? Anorexia, bueno, sí, siempre hay esto, siempre nos han dicho, ¿no? Pero la verdad es que no se cumple. No sé si los latinos somos muy hambrientos o qué, pero les preguntas, ¿tiene hambre? Sí. ¿No? Pero algunos que tienen apendicitis dicen, ¿tiene hambre? No, yo no tengo hambre, ¿no? Pero le dices, ¿y si te damos un pollito a la brasa? Sí puedo comer. Lo aguanto. Es mayor. No, no se guíen mucho por eso, ¿no? Tiene una sensibilidad, pero no es específico. ¿Qué quiere decir? Si no tiene hambre y tiene toda la signología, es probable que sea apendicitis, ¿no? Muy probable. Pero si es que tiene toda la signología y aparte de eso tiene hambre, no lo descarta. ¿Ya? Dime. No, ese también es un alto porcentaje, ¿no? Creo que está en un 85% por ahí, pero no se da. Y muchas veces tienen el dolor, la molestia, vamos a darle paracetamol. Eso le dieron, ¿no? Ahí lo corto. Y claro, interrumpe esa cronología, ¿no? O si no, le das un antiácido, la abuelita le dice dale su anís y ya, ¿no? Se arruinó todo, ¿no? Entonces no siempre se da, ¿no? Pero eso es por intervención nuestra, básicamente. Anorexia, vómitos, etc. Bien. Fiebre. La fiebre se puede presentar, sí, muchas veces es uno de los signos que nos advierte la complicación, pero también puede darse en estados previos, ¿no? Ustedes saben que la fiebre puede darse por origen infeccioso, pero también puede darse por pirógenos endógenos, ¿no? Es una reacción inmunológica, entonces puede presentarse antes incluso de la complicación infecciosa. Signos habituales, ¿no? El dolor en el cuadrante inferior derecho. Ahora, esto ya lo han visto en semiología, ¿cierto? Las ubicaciones y el tipo de dolor que se da, el signo de Lanz, de Magune, de Bloomberg, de San Martín, de Rox, todo ya, ok. No lo vamos a detallar por ahí. Y lo más importante, el signo precoz, es que ustedes al momento de palpar la fosa ilíaca derecha sientan más resistencia que en la fosa ilíaca izquierda. Eso tiene que ser lo comparativo. ¿Por qué? Porque ese dolor hace que se contraiga involuntariamente el músculo, ¿no?, recto anterior y el transverso. Y hace defensa. Claro, hace un reflejo de defensa. Y eso no lo puedes hacer voluntariamente en un solo lado, ¿no? Si quieres hacer resistencia, claro, lo haces, pero en los dos. Entonces es un signo precoz que nos puede advertir de una apendicitis, ¿no?
Y después, claro, van a encontrar si tienen Magune, Bloomberg, Lance, todas las cosas, pues muy florido, ¿no? El Robson, ¿no? Que ya saben que es cuando hay una palpación en la zona contralateral. Y el signo de psoas, cuando tienes un apéndice retrocecal, sí, probablemente es más difícil de diagnosticar. ¿Por qué? Porque no da manifestaciones anteriores, de dolor anterior, etc. Entonces es un paciente, generalmente mujeres, siempre complicadas, ¿no? Que tienen un dolor posterior y es difícil, complicadas en el diagnóstico, es difícil de diagnosticar y obviamente tienen que ser unos signos de rotación, ¿no? Del psoas, ¿no? Y el obturador, que son signos que contraen justamente el psoas, que les decía, el músculo, y eso irrita y duele el apéndice, ¿no? Entonces ya es un poco más difícil. Y las mujeres también tienen pues los órganos ginecológicos ahí, y eso puede distorsionar muchísimo la patología, además que la infección urinaria es mucho más frecuente en mujeres que en varones, ¿no? Ya las razones anatómicas, las fisiológicas también las saben, y por eso es más difícil diagnosticar, y de hecho la calificación de Alvarado o el IBS y todos son diferentes en varones que en mujeres. Dime. Esa es mi pregunta. En la clasificación de Alvarado sí se considera anorexia como un punto. Sí, Pero orexia o es anorexia. subjetivo, ¿verdad? No, las calificaciones son objetivas. Lo que pasa es que recoge una frecuencia de manifestaciones, ¿no? Entonces, todas tus calificaciones son objetivas. 11 estás desaprobado del curso, es objetivo, ¿no? Ahí no hay vuelta que dar. Entonces, ahí no hay subjetividad. Igual, entonces, ¿y por qué nos va a ayudar eso? Es importante que sepas eso, ¿por qué? Porque de acuerdo al fluxograma vamos a tomar decisiones. Miren, aquí es una persona que tiene sospecha de apendicitis, le hacen la historia clínica y todo esto, y entramos en lo que es la probabilidad diagnóstica de apendicitis aguda. Para eso utilizamos la escala de Alvarado, ¿ya? Y la escala de Alvarado, si tiene una alta probabilidad, es de 7 a 10 puntos. Si es una probabilidad intermedia, es de 4 a 6 puntos, y baja probabilidad de 1 a 3 puntos, ¿no? De acuerdo a eso, según este fluxograma, que no diría hemos diseñado, pues ya se ha diseñado y está publicado, se los voy a pasar ya, porque es una guía de apendicitis aguda que hizo el IETSI, que es el Instituto en Salud. Entonces, con la ecografía, que ahí utilizan aquí utilizamos la ecografía, ¿no es cierto? Pero en Estados Unidos utilizan la tomografía para poder, o sea, donde dice ecografía, ahí ellos utilizan la tomografía. Eso está en el artículo de Salomón Di Saverio, donde pone la tomografía como en el árbol decisional. Nosotros todavía usamos ecografía, los latinos todavía no tenemos tanta... Entonces, con la ecografía, con las imágenes que les decía, de engrosamiento de la pared, asa ciega, ¿no? Que es aperistáltica, que no se mueve, porque pueden confundir con el ilio, si se mueve, ¿no? Pero en este caso el apéndice no se mueve, se queda quieto. Puedes tener un diagnóstico confirmado, un diagnóstico no concluyente o un diagnóstico descartado. Cuando es no concluyente, recién le pedimos tomografía. Ya, aquí en Perú es así. Bueno, debiera ser así. Ya con la tomografía, igualmente, vamos a diagnóstico confirmado, entonces vamos a manejo según el tipo de apendicitis, ¿de acuerdo? Complicada, no complicada, etcétera, etcétera. Y no concluyente, vamos a una reevaluación clínica. Si el diagnóstico se descarta, pues se hacen diferenciales y se ve si es infección urinaria, si es embarazo ectópico, si es otra patología que puede estar relacionada con esto, ¿ya? Entonces, para eso nos sirve la escala de Alvarado. Disculpe, ¿el signo de Diana es el de ecografía o el de tomografía? Tomografía, pero en la ecografía también te puede dar, pero está descrito para tomografía. Y el manejo pues de la apendicitis aguda, aquí sí hay diferencias, pero vamos a tratar de resumir un poco, ¿no? Cuando es no complicada,
la apendicectomía es laparoscópica. Cuando es complicada, la apendicectomía es laparoscópica. Cuando es peritonitis, la apendicectomía es laparoscópica. Entonces esto no nos ayuda, ¿no es cierto? Porque todo lo debemos tratar con laparoscopía. Eso cambió. Antiguamente se decía que las apéndices no complicadas debían hacerse por laparoscopía y las apéndices complicadas, es decir, abscesos, peritonitis, perforaciones, debían hacerse con cirugía abierta. Eso, olvídense, ya no es. Todo se debe manejar con laparoscopía. Es el gol estándar ahora. Es más, hay muchas ventajas cuando se hace laparoscopía en apéndice complicada que en no complicada. Por ejemplo, si nosotros operamos a los pacientes que tienen apéndice no complicada, y no complicada, esta inframonosa o catarral, la hacemos por laparoscopía y la hacemos por cirugía abierta, ¿qué diferencias encontramos? Prácticamente ninguna. El tiempo de hospitalización es el mismo, son cortos periodos de hospitalización, 1 o 2 días como máximo. El dolor también, la escala es manejable, el dolor postoperatorio, y el inicio de la vía oral puede ser a las 4 o las 6 horas, independientemente si has hecho laparoscópica o abierta. No hay gran diferencia. En cambio, si operas una apéndice complicada con cirugía abierta, es totalmente diferente que una apéndice complicada con cirugía laparoscópica. A ver, les explico. Tenemos una peritonitis generalizada, un paciente de 36 años, ¿no?, que ha sido una apendicitis, se ha perforado, ha hecho una peritonitis y el paciente está febril, con leucocitosis, bastones en 20%, y se hace una laparotomía porque no teníamos acceso al laparoscopio. El paciente es obeso, no tiene otras comorbilidades, se hace la apendicectomía, se saca el apéndice, se hace un lavado profuso, que es lo que indica la cirugía tradicional, ¿no?, con 10 litros de suero fisiológico, y finalmente se cierra solamente la aponeurosis y se le ponen 2 drenes tubulares a cada lado. Termina como un astronauta el paciente, ¿sí?, conectado, un alien. Bueno, ¿qué sucede? Ese paciente va a ser totalmente diferente que un paciente que se opera por vía laparoscópica, ¿no?, que se hace un abordaje umbilical, ¿no?, de 10 milímetros, y abordaje suprapúbico otro, y de repente otro en fosa ilíaca izquierda o derecha, dependiendo de la preferencia del cirujano. Se hace la apendicectomía, se hace un lavado, no con tanta cantidad, un lavado localizado en esa zona, se hace un buen lavado porque uno tiene una buena visión, se retira el laparoscopio, se cierran las incisiones, no se deja el abdomen abierto, no se deja la herida, no se dejan drenes, y el paciente evoluciona de manera totalmente diferente. Tiempo de hospitalización, terriblemente, en un paciente está de 10 a 14 días, en el otro paciente puede estar 2 o 3 días como máximo. La ausencia de drenes reduce todo ello, y ese es el tratamiento moderno. Entonces, la mejor opción de tratar una apendicitis aguda complicada con o sin peritonitis es la vía laparoscópica. ¿Listo? ¿Entendieron? El otro paciente, ¿qué complicaciones puede tener? Infección de herida operatoria, no es una incisión amplia, dehiscencia de herida operatoria, colecciones asociadas o no al drenaje, ¿no?, tiempo de hospitalización prolongado, ilio postoperatorio, has tenido que manipular las asas y todo ello, entonces el intestino se queda quieto, causa ilio, puede tener vómitos, ¿no?, el inicio de la vía oral se retarda, está con la zona nasogástrica, sale 1000, 1200 cada día, por 3, 4 días, terapia antibiótica se prolonga. Entonces hay una infinidad de cambios que se dan solamente por haber escogido un procedimiento distinto al otro, ¿ya? Pero eso nos lleva a otro problema.
Nuestros residentes saben operar perfectamente vía laparoscópica, pero no saben operar vía abierta. Por lo tanto, cuando se les presenta problemas como un muñón difícil, ¿no? O sea, no pueden manejar bien el muñón, el ciego, entonces pues empiezan a intentar suturar, tratar de cerrar un poquito, y eso lleva ¿a qué? A apendicitis de muñón. Se saca, pero no todo el apéndice. Lleva a dehiscencia del muñón apendicular con peritonitis fecarroidea, a lesiones intestinales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si uno no puede hacerlo vía laparoscópica de manera segura, tiene que convertir el procedimiento. Pero ¿cómo conviertes el procedimiento? ¿Cómo te vas por una calle que no conoces? ¿Me entiendes? Prefieren seguir por la misma calle, aunque sea más larga, más tediosa, pero quieren seguir por esa misma calle que irse por una que no conoces. Pero si tú conoces todas las calles, conoces todo el barrio, no vas a tener ningún problema y te vas a ir de aquí para allá, sin problema. Entonces, eso es lo que está pasando. Tenemos muchos pacientes que tienen lesiones intestinales, filtración intestinal de colon, ¿no? Dehiscencia del muñón apendicular, apendicitis residual que antes no teníamos, ¿no? Pero eso no quita, y lo que les vengo a decir es lo siguiente, que el tratamiento preferido, el gol estándar para cualquier estado de apendicitis es laparoscópica. Y mejor aún si es que esto está complicado, tiene una mejor indicación. ¿Y en qué casos puede tener una indicación todavía mayor, o sea, mejor utilidad? Obesos, inmunosuprimidos y mujeres en edad fértil. La laparoscopía tiene muchas más ventajas todavía que la cirugía abierta. ¿Ya? Bien, entonces ese es el protocolo y como les decía, pues ya no nos ayuda mucho, ¿no? Solamente vamos a diferenciar en complicada, no complicada y plastrón, ¿no? Ahí sí vamos a tener diferencias. No te diré que no tiene validez, pero como dices aquí, mira, tú haces un flujograma cuando las conductas de cada brazo van a ser diferentes, pero aquí mira, ¿tienes complicada? Laparoscópica, no complicada. No complicada, con peritonía complicada, laparoscópica, ¿no es cierto? Peritonía generalizada, no usar drenes, pero el tratamiento aquí es laparoscópico. Claro, pero no ayuda mucho, pues el flujograma te ayuda para, se llama también un árbol de decisiones. ¿Ya? Ok. El diagnóstico ya no les voy a ahondar con eso, ya ustedes lo saben por semiología, los signos de Popé, tacto rectal, San Martín, etcétera, etcétera. Laboratorios generalmente vienen con leucocitosis o leucopenia, los bastones pueden ser más del 5%, y en esto sí hay que tener bastante precaución, ¿no? Y si tienen proteína C reactiva, es muy valiosa, porque el Alvarado, por ejemplo, es clínico y solamente tiene leucocitos como marcador de laboratorio, ¿cierto? Sí. Pero el AIR tiene la PCR, y la PCR es muy valiosa para poder diagnosticar. ¿Cuánto es el valor de la PCR que puede ser significativo? Más de 2, 5. En realidad es más de 20, pero más de 200 ya te está diciendo que el paciente tiene una infección, ¿no? Y si tiene dolor en el abdomen y es joven, pues es apendicitis, ¿no? No hay que pensar mucho. El examen de orina ya les demostré que a veces pues solamente, y eso es parte del protocolo, si ustedes tienen una mujer en edad fértil, pídanle siempre un examen de orina, porque muchas veces hemos operado apendicitis, hemos sacado el apéndice, es más, las pacientes han estado mucho mejor, han estado felices y contentas, pero han tenido una infección urinaria, no han tenido una apendicitis, ¿ya? Se mejoran inclusive. Imágenes, ecografía y tomografía. Ya la radiografía pasó a un segundo plano porque solamente un quinto puede mostrarte fecalito, ¿no?
Sí, eso es una cosa rarísima, ¿no? El fecalito ahí, ¿ven? ¿Lo ven, no? ¿Cuál de todos? ¿Cuál de todos? Ah, ¿qué rayo? Enema de Vario, como le dije a su compañero, ya no se usa, ¿ya? Hay que actualizar eso, pero la verdad que si actualizo voy a poner 3 slides nada más, porque no hay mucho que sea simplificado. La ultrasonografía ya les expliqué, positivo en cuanto al diámetro, 6 milímetros, ¿no? Pueden tomar la medida, y lo que se muestra en la imagen, engrosamiento de pared, líquido periapelvicular y a veces el apendicolito o la piedrita ahí, ¿no? El fecalito. Y es una asa no compresible, aperistáltica y no compresible, ¿no? ¿Por qué? Porque está incrementada la presión, ¿no? Y eso hace pues, que no se pueda aplastar con el transductor, ¿no? El apéndice normal, estructura tubular, ciega, menos de 5 milímetros, no se olviden. Y bueno, la ultrasonografía es no concluyente, pero como ustedes saben es un examen auxiliar, así que dentro del contexto del diagnóstico pues, van a llegar a ello, ¿no? Hecha la ultrasonografía, las imágenes siempre son feas en el slide, pero son muy buenas cuando uno la hace con la ecografía, ¿no? Con el transductor. Y la tomografía pues les da mucha información. De hecho, en Estados Unidos, en el árbol decisional es Alvarado más tomografía. Ya no es solamente Alvarado, ¿no? No lo toman como un indicador clínico solamente, ¿no? Sino siempre es Alvarado más tomografía, para todo. Hay una publicación de Salomón Di Saverio donde da el flujograma, creo que ahí está, y les va a mencionar todo eso. Entonces la tomografía, ¿qué les dice? Que el apéndice tiene la pared engrosada, que hay fecalitos, que hay una grasa sucia o una mesenteritis, ¿no? Hay el signo de la punta de la flecha, su sensibilidad está sobre el 92 o 97% y especificidad 94%, ¿no? Por eso es que le hacen tomografía pues, a todo aquel que tiene dolor abdominal, ¿no? Y a veces, como dice ahí, no en embarazo, pero a veces sí le hacen en embarazo. ¿Con contraste? Siempre con contraste. Esa es la escala de Alvarado, ya ustedes la conocen, ¿no? Y esta califica 5 a 6, ¿no? Como posible, 7 a 8 probable y 9 a 10 ya que tiene apendicitis. Sin embargo, en mujeres hay que bajarle un punto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en mujeres tenemos que tener siempre un puntaje alto para tomar decisiones. ¿Por qué? Porque tiene diferenciales o alternativos que pueden dar las mismas manifestaciones. Pielonefritis, ¿no? Infección urinaria alta, baja, enfermedades inflamatorias pélvicas, ¿no? El quiste de ovario, embarazo ectópico, todo ello. Entonces, eso hace que el puntaje tenga que ser más alto porque nos va a ayudar a tomar decisiones. No, 11 no, sino que si era, o sea, 5, siempre va a ser 10. Claro, necesitas un punto más. O sea, 5, 6, 6, 7. Así es. Exactamente, le restas un punto, no le sumas un punto. No, le restas un punto cuando es mujer. ¿Ya? Esa es la escala de Alvarado, ¿no? Y otro que es muy importante es el AIRS, es otra escala, que es la apendicitis. Después existe otra escala bueno, hay muy raras, pero la de Alvarado es la que más se está utilizando y ahí están la calificación, ¿no? Migración del dolor o la cronología de Murphy, anorexia, náuseas y vómitos, dolor en fosiliaca, el signo de Bloomberg o rebote, localizado, fiebre y leucocitosis de visión izquierda, ¿no? Pero este Alvarado es muy útil, aún más útil aún cuando se utiliza con PCR, ¿ya? Los estadios de la apendicitis, esta es una clasificación relativamente novedosa, pero es mejor
complicada, no complicada. Más. Dentro de sí, ¿por qué nos ayuda a tomar decisiones quirúrgicas fáciles, ¿no? Dentro de las complicadas, si está necrosada o está perforada. Dentro de las perforadas, si es una peritonitis localizada o es difusa o generalizada. Y todo ello diferente a una masa pendicular o plastrón apendicular, ¿no? Eso sí tiene otro manejo, que ahora lo vamos a ver. ¿Ya? La apendicitis no complicada, como les decía, y complicada, ¿no? Esos son los dos grandes grupos. Es la clasificación de Gómez. Es una clasificación quirúrgica, es decir, tienes que operar al paciente para calificarlo como tal, ¿no? La clasificación de Gómez es útil, ¿por qué? Porque si es un grado 3 y es un absceso, una tumoración abscedada, puede ser plastrón, absceso menor de 5, o sea, 3A, plastrón, 3B, absceso menor de 5 y 3C mayor de 5. Y grado 4 si es peritonitis. O sea, usted en sala determina eso. ¿Cómo? En sala lo determina. Exactamente, sí, esa es una clasificación que la haces, no es tomográfica, no, sino es quirúrgica, ¿ya? Que la tienes que hacer con visión. Gómez la hizo con visión laparoscópica, ¿ya? No con cirugía abierta. ¿A qué se refiere con plastrón? Plastrón se define como un conglomerado de vísceras, pueden ser asas intestinales, el apéndice mismo, el ciego y el epiplo. Ese conglomerado tiene una reacción plástica de adherencias, ¿no? Para limitar la invasión bacteriana o la infección. Esa es la definición de plastrón. Esa masa puede ser una masa inflamatoria que tiene colecciones, ahí es abscedada. El plastrón en sí no tiene colecciones porque se ha unido todo, ¿no? Pero cuando tiene colecciones ya se llama flemón apeticular, y el flemón puede tener un absceso menor o mayor de 5 centímetros. Esto lo vamos a ver ahora en qué nos ayuda para poder tomar decisiones en la cirugía, ¿no? Gracias. ¿Qué es lo ideal? Entrar y sacar el apéndice, ¿no es cierto? Pero en algunos casos no se va a poder hacer eso. Entonces tenemos que tomar decisiones, incluso preoperatorias, para este manejo, ¿ya? Y la colonoscopía, pues que básicamente se va a dar cuando nosotros pensamos que es un apéndice que lo hemos manejado médicamente y que no es una neoplasia, ¿no? Aquí es una apendicitis por colonoscopía, donde se demuestra pues que hay una secreción que está saliendo por el lumen apendicular, ¿no? Diagnóstico diferencial con todo esto, ¿no? Puede ser divertículo de Meckel, úlcera perforitis, obstrucción, nefritis mesentérica, gastroenteritis aguda, etcétera, etcétera. Pero si es que ustedes tienen dudas, ¿qué debemos hacer? Si uno no tiene el diagnóstico y haces la tomografía, pero a pesar de eso tienes dudas, ¿qué hay que hacer? Evolución clínica, pasan 4 o 6 horas, tiene dolor persistente, ¿qué hacer? Laparoscopía o laparotomía. ¿Ya? Entre las dos, Siempre, ¿cuál más? laparoscopía. Siempre de lo menos invasivo a lo más invasivo. ¿Por qué? Porque si es que el paciente no tiene apendicitis o tiene otra enfermedad, la puedes diagnosticar por laparoscopía. Pero si tiene apendicitis y tú dejas pasar esto, pues evidentemente va a progresar y va a ser un plastrón o una apendicitis complicada, ya con una reacción mucho más severa. Y de hecho, la principal causa de abdomen catastrófico o de lesiones intestinales que se van progresando cada vez y se van haciendo más complicadas es por apendicitis aguda. O sea, pacientes que terminan con fístulas, con el abdomen abierto, fístulas enteroatmosféricas, producto de una apendicitis aguda mal manejada, ¿no? Que han diferido mucho el tratamiento y finalmente han entrado en el peor momento, ¿no? Bueno, también las causas urológicas, etc. Diagnóstico diferencial en mujeres, todo esto. Y es muy frecuente el folículo de Graf roto, ¿no? El estallamiento, hay un poco de sangrado, irrita, dolor que se meja mucho,
y no es una apendicitis, ¿no? Pero igual, en algunos casos, pues lo ideal es hacer la laparoscopía y ya sales del problema, ¿no? Tratamiento, cualquiera de los dos, ya les dije cuál es mejor y por qué. Y existen también otros tipos de tratamiento, el no operatorio, que he hecho con mi paciente, este paciente que se infartó, ¿no? Para piña, pues tenía apendicitis igual, pero ahí está infartado con su apendicitis, no lo estoy operando y le he dado antibióticos. Ahora, en algunos casos, en los estudios que han hecho en Países Bajos, y fue reforzado, muy reforzado por la Comunidad Europea y también por los americanos, fue el tratamiento no operatorio de apendicitis aguda. Y esto se hizo mucho más frecuente cuando nos vino la pandemia. Claro. Nadie quería operar pues a la apendicitis aguda, ¿no? Porque menos todavía por la laparoscopía, porque hay riesgo de contaminación e infección. Entonces, lo que se cogió mucha fuerza la conducta de no operatorio. Y la conducta no operatoria se sigue haciendo en algunos países, ¿no? Porque tienen la ventaja de hacer un seguimiento, ¿no? Y además tienen un acceso rápido a los servicios de salud. Entonces, por seguimiento telefónico o incluso por visitas domiciliarias pueden hacer y seguir al paciente que le están dando antibióticos sabiendo que ha tenido apendicitis aguda. Lo mismo se quiso hacer en Latinoamérica cuando vino pandemia. Pero ¿qué creen que sucedió? Corrupción. Corrupción, no, la corrupción eso es naturaleza, nació con nosotros, ¿no? ¿Los pacientes no respondían a las llamadas? No todos tienen el teléfono, pero. No todos tienen celular, Vale. pero ¿quién va a estar llamando por teléfono? A ver, al médico. No había el personal, no había la costumbre de hacer eso. Es más, ok, supongamos que estaban en pandemia, ¿no es cierto? Nadie quiere ir al hospital porque se va a infectar, entonces mejor vamos a darle tratamiento médico. Sí, nos han dicho que el tratamiento médico resuelve completamente la apendicitis en el 30% de los casos. Otro 30% de los casos puede volver a ser apendicitis y otro 30% de los casos puede ser que no responda al tratamiento y la apendicitis progrese a peritonitis, se complica. Entonces, ¿qué hacemos? A ver, opciones. Estamos en Latinoamérica, en Perulandia. Lo operas, pese a todos los riesgos. No, depende. ¿De COVID? Depende. Estamos en COVID, pues, todos. A ver. No sería recomendable la laparoscopía, porque usted explicó que se pone CO2, entonces es mejor una laparotomía abierta para evitar que uno inhale todo lo del COVID del paciente. Eso es cierto, los estudios demostraron que ese aerosol, ¿no?, tenía carga viral. Después los estudios italianos demostraron que esa carga viral no era suficiente para infectarte, pero ya tenía carga viral. Y nadie quiere pues, tener carga viral pues, circulando, ¿no? Entonces mejor no la laparoscopia. Ya, ok. Pero mi pregunta es, ¿lo operamos o no lo operamos? ¿O le damos tratamiento médico? No, porque si tenía que hospitalizarse. ¿Cómo? El paciente después de operado tiene que hospitalizarse y irse a enfermería. No. O sea, Tratamiento médico, doctor. Y si por eso, progresa- ¿tratamiento médico o tratamiento médico, quirúrgico? y si, Médico. si progresa, sí, médico, doctor. Primero, y si progresa, cirugía. Aquí dice tratamiento médico. Depende de las comorbilidades del paciente. No, paciente joven, 25 años, no tiene comorbilidades. Lo único que tiene, ha tenido la mala suerte de infectarse por COVID en una pandemia. O sea, todos. Tratamiento médico. Quirúrgico, entonces. Claro, todos los pacientes tienen COVID Quirúrgico, entonces. Si es joven. y tienen apendicitis. ¿Qué hacemos? Tratamiento médico. A su casa, ¿no? Quirúrgico. Tratamiento médico, a su casa y a Quirúrgico. ¿Alguna otra opinión? Quirúrgico. Quirúrgico. ¿Tú lo operas? Si es joven, Es que es un joven. es joven. Bien. Es joven, ¿no? Pero ya si fuera comorbilidades y todo Pero eso. tú ya. no eres joven, pero tú eres el cirujano, te vas a infectar. El anestesiólogo Ay, tiene verdad. 70 años. Tiene diabetes. Castillejo. ¿Me entiendes? ¿Qué hacemos? El Colegio Americano de Cirujanos, no orar no, esa no es opción. Al inicio de la clase. El Colegio Americano de Cirujanos y la Asociación Española de Cirujanos decidieron que la recomendación era que el paciente reciba tratamiento médico.
que no se opere. ¿Listo? Ay, Pero estamos en Latinoamérica, no Pero estamos en Estados Unidos, en funciona. España. ¿Qué hacemos? ¿Lo operamos? Ya, si tuviésemos que operar, no le hacemos caso a los americanos y los españoles, que son los máximos, pero esta vez no les vamos a hacer caso. ¿Qué haríamos? Tenemos que operarlo. ¿Le hacemos laparoscópica o abierta? abierta. Abierta. Considera que la laparoscopía te reduce los tiempos. Abierta es laparoscópica. ¿Pero te reduce bastante o poquito? Recuerden lo que les dije. Cuando es no complicada, no hay gran diferencia en los tiempos. 1 o 2 días se puede ir igual. Dime. La laparoscopía porque creo que era menos tiempo hospitalizado con la operación de la... Cuando es no complicada, no hay diferencia. Entonces, ¿qué le hacemos? ¿Abierta o laparoscópica? Abierta, muy bien. Segunda pregunta, ¿le hacemos con anestesia regional o anestesia general? General. Si es abierta, sí. Es abierta general. Regional. Local, ¿no? Regional. ¿Por qué no hacerla general? A ver, Porque Porque es entubarlo. gastar recursos para los pacientes de COVID. le pones el tubo, generas microatelectasias, ¿no? El paciente se infecta, hace una neumonía viral y el paciente se complica y finalmente tienes más problemas que... Entonces, ¿cuál es la anestesia recomendada? La regional. Regional. O sea, Perfecto. Pero esto hay que demostrarlo, ¿no es cierto? Muy bien, hicimos un trabajo en el hospital de Vitarte, donde demostramos que la mejor conducta en Latinoamérica era hacer apendicectomía abierta en pacientes con COVID, ¿no? Porque todos los que ingresaban al hospital de Vitarte en ese momento tenían COVID positivo. O sea, el programa consistió en operar precozmente a los pacientes con apendicitis aguda y no hacer caso al manejo no operatorio, y todos se hacía cirugía. ¿Y le dejamos dren o no? ¿Qué dicen? No. Listo, no le dejamos dren. ¿Saben por qué? Porque para curar el dren tenías que cambiarte, bañarte, ir a ver, movilizar el dren y otra vez salir. Entonces no, dije, no, mejor dren no. ¿Para qué? Sí, puede que sí, puede que no, mejor no. Y ya está publicado en la revista, se las paso a la delegada, y ahí se demostró pues que nuestras complicaciones eran muy similar a las complicaciones que se daban habitualmente en no COVID, ¿no? O sea, no había gran diferencia. Y de ahí se cogió la conducta en toda Latinoamérica de hacer las cirugías precoces de los pacientes que tenían COVID-19. ¿Listo? Hubo una insistencia para que se haga laparoscópica. Pero ¿qué necesitamos para la laparoscópica? Necesitamos filtros de alta eficiencia, necesitamos que haya una buena circulación y que nosotros tengamos una protección respiratoria y también de contacto, ¿no? Todo eso se implementó en el hospital, eso todavía no está publicado, pero lo que se demostró que nada de eso servía, porque finalmente el que se complicaba era el paciente, porque para hacer la laparoscópica sí tienes que ponerle anestesia general. Entonces hubieron más complicaciones, neumonías virales en pacientes operados por laparoscópica que operados por cirugía abierta. Entonces con eso se demostró que la laparoscopía en el caso de COVID-19 y apendicitis no complicada no ofrece ninguna ventaja respecto a la cirugía convencional. ¿Cuál ha sido nuestra principal dificultad? Que pocos sabíamos operar abierta en la apendicitis, ¿no? La mayoría sabía hacerlo laparoscópica. ¿Ya? Entonces se hizo ese trabajo y se demostró pues que no siempre lo que nos dicen los del hemisferio norte, los americanos, los europeos, se cumple aquí. Y la razón era muy importante para hacer el seguimiento. Nosotros nunca hemos hecho seguimiento a los pacientes. Que me digan en qué hospital hacen seguimiento telefónico con visita domiciliaria. La recomendación es que si tú no haces algo, no es cotidiana tu conducta, ¿para qué te la vas a implementar?
lo peor que puedes hacer es implementar una conducta de este tipo en pandemia. ¿Por qué? Porque si ese tercio de pacientes que no respondían a tratamiento médico tenían una peritonitis, ¿no? Y se complicaban, estaban sépticos, ¿a dónde van a ir a operarse? Si las instituciones de salud están colapsadas, el riesgo de complicaciones o muerte era mayor. Es más, ese estudio lo hicimos en Almenara, demostramos que la mortalidad asociada a pacientes críticos quirúrgicos era muy similar con COVID y no COVID. ¿Qué les parece? ¿Por qué era muy similar? Porque el que tenía COVID y tenía un problema quirúrgico complicado y estaba crítico, tenía unidad de cuidados intensivos, todas eran COVID. Pero aquel paciente que tenía una enfermedad y estaba crítico por la enfermedad de fondo, ¿no? Quirúrgica, a ver a dónde lo hospitalizas cuando necesitaba área crítica. Entonces, el daño colateral, eso se llama daño colateral, de los pacientes sin tener COVID podía ser más grave inclusive que los pacientes que tenían COVID. ¿Por qué? Por falta de acceso a la unidad de críticos. Y eso ya es mucho más complicado de demostrar, pero sí se logra hacer. Bueno, entonces tratamiento no operatorio solamente en los casos donde no pueda hacerse la cirugía. En Latinoamérica el tratamiento y el gol estándar de la apendicitis aguda es quirúrgico. ¿Listo? El tratamiento es quirúrgico. No tenemos tratamiento médico, excepto en casos especiales. Por ejemplo, este paciente que les menciono, que se infartó, ya no hay modo de hacer cirugía en ese momento. La apendicectomía abierta, las incisiones, siempre las transversas son mejores que las verticales, y la laparoscopía, pues que tiene muchas variantes, ¿no? En cuanto al manejo del abordaje de la apendicitis y también en cuanto al manejo del muñón apendicular. Y aquí acabamos ya, porque ya están cansados, yo también. Sobre la masa apendicular. La masa apendicular es en respuesta a una microperforación o una perforación macroscópica, y lo que se hace es, de manera refleja, se forma un plastrón, ¿no? Y el plastrón es una reacción plástica, ¿no? Que trata de limitar la infección en base a las adherencias con otras vísceras o con el epíteto. Pero, ¿qué sucede? Cuando este plastrón limita la infección, entonces nosotros le adicionamos antibióticos para mejorar esa defensa y hacemos que finalmente reciba tratamiento antibiótico, desinflame esa zona, se digiera, autodigiera el apéndice y finalmente ya no haya enfermedad. Eso es el tratamiento médico de plastrón apendicular, es diferente de apendicitis, por si acaso. ¿Por qué? Porque si ustedes entran a operar un plastrón, el riesgo de lesiones intestinales se eleva hasta 5 veces respecto de una apendicitis que no tiene esa reacción plástica. Por eso siempre es preferible el manejo médico en el caso de plastrón y siempre es preferible el quirúrgico en el caso de apendicitis. Pero hay algunos casos que, pese a tener un plastrón, tenemos que operarlos. Son básicamente 3 estados: que el paciente tenga su plastrón, pero además tenga colecciones o abscesos, ¿cierto? Que el paciente tenga su plastrón, pero esté en estado séptico. Por ejemplo, un paciente que es un nefrópata, es un paciente que tiene HIV y obviamente no va a poder defenderse. Y así tenga un plastrón, si persiste su estado séptico, vamos a tener que operarlo. Y tercero, un paciente que tiene su plastrón, pero este plastrón está condicionando, por su reacción plástica, a una obstrucción intestinal. Entonces, apendicitis aguda
complicada o no complicada, con peritonitis o sin peritonitis, se opera. ¿Cuál es la forma preferida? Laparoscópica. Plastroma appendicular no se opera, es tratamiento médico, antibiótico, pero puede y debe operarse cuando está con abscesos o colecciones no drenables, cuando está séptico o cuando está obstruido. ¿Ya bien? Va. Bueno, son las complicaciones, etcétera. La ruptura, ya les mencioné, ¿no? El apéndice, el flemón, ¿no? La colección que hay en el apéndice. Y bueno, eso también, ¿no? Que la complicación esperamos que sea a las 48 horas, ¿no? Más o menos, 24 48 horas se perfora. Excepto cuando, o sea, se debe perforar las 48 horas, pero podemos limitar eso como. Antibiótico. Antibiótico. Meropene. Están cansados ya. Ahí está el reflejo. Meropene. Flemones y abscesos, tratamiento antibiótico. Vamos a tener una clase, la siguiente, sobre infecciones quirúrgicas. Ahí vamos a hablar bien de antibióticos, ¿ya? Y abscesos complejos, drenaje quirúrgico, ¿no? Cómo diagnosticar y los esquemas de tratamiento. Eso lo vamos a ver en la siguiente. Aplauden porque se ha acabado la clase, ¿no? Qué chévere.